despierten. Bien, la autoridad de la Iglesia, por lo tanto, no estará atada a la autoridad de las Escrituras, porque la Iglesia ha cambiado el sábado al domingo no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. Canon y Tradición, página 263. ¿Es esto suficientemente claro? Entonces, ¿qué es superior, la tradición o la Biblia? La tradición gana una vez más. ¿Está bien, Martín? ¿Deberíamos hablar de la Biblia y su autoridad nuevamente? Oh, seguro, tenemos que dejarlo claro. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es la autoridad? ¿Ese es otro motivo de discordia? Creo que sí. Es un motivo de discordia en todos los espectros. Tiene que ser, porque hemos hecho esto, pero tenemos que hacerlo de nuevo, porque el problema es que la gente no se da cuenta de lo serio que es que necesitamos tener la palabra pura para saber lo que Dios dice. ¿Y saber a quién adoramos? ¿Cómo le decimos al mundo a quién adoramos? Guardando el sábado. Es la señal. Es una señal, le muestra al mundo quién es la autoridad en tu vida. ¿Y esas dos copas que esta mujer está llevando aquí? Oyes los que se salvan en sus pecados y los que se salvarán por sus obras. Aquellos que reciben la marca en la frente y los que la reciben en la mano. ¿No es eso interesante? Es precisamente lo que está sucediendo y hacia dónde nos Los dirigimos. registros católicos nos dicen que el domingo no se basa en las escrituras, sino en la tradición, y es claramente una institución católica. Los protestantes lo reclaman como suyo, pero se están burlando de sí mismos. Sí, El Nuevo Testamento no menciona explícitamente que los apóstoles cambiaron el día de adoración, pero lo sabemos por tradición. El Nuevo Catecismo Revisado de Baltimore. el domingo de Pascua y el viernes de Pascua, ¿quién decide los días? El Papa decide los días. Así que no son las iglesias No, él lo protestantes. decide. Ahora, ¿qué siente el Señor acerca de todas estas tradiciones que toman el lugar de la ley de Dios? Mateo 15, 3, 6 y 9. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros que quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Martín, en vano, En vano. Los derechos humanos, en vano. en vano, en vano. ¿Quién nos dio nuestros derechos? Dios nos dio nuestros derechos. Entonces, ese documento, esas tonterías humanas, ese documento que pusieron allí definitivamente no No, proviene de suena Dios. hermoso, pero es contrario a la ley de Dios. Ahora, ¿los protestantes saben esto o son intencionalmente ignorantes o simplemente son Bueno, ignorantes? yo creo que saben. Ellos saben, echemos un vistazo a la iglesia episcopal. ¿Hay algún mandamiento en el Nuevo Testamento de cambiar el día de descanso semanal del sábado al domingo? Ninguno. Este es el manual de la doctrina cristiana. Hemos hecho un cambio del séptimo día al primer día del sábado al domingo bajo la autoridad de la única Santa Iglesia, católica y apostólica de Cristo. ¿Por qué guardamos el domingo? ¿Reconocen que están adorando en vano? Sí, están reconociendo que sucumben a la autoridad de la Iglesia Católica. Muy bien. ¿Qué pasa con los luteranos? La observancia del Día del Señor no se basa en ningún mandato de Dios, sino en la autoridad de la Iglesia. Esto está en la Confesión de Augsburgo, ¿lo saben? Sí, ya le dan nuevamente la autoridad a la Iglesia por encima de la autoridad de Dios. Muy bien. ¿Qué pasa con los presbiterianos? ¿Un cambio del día a observar del último día de la semana al primero? No hay registro, no hay un mandato expreso que autorice este cambio. Esto proviene de sus escritos, el sábado cristiano. ¿Qué pasa con los metodistas? El asunto del domingo, no hay ningún pasaje que diga a los cristianos que guarden ese día o que transfieran el sábado judío a ese día. Esto viene de su defensor cristiano de 1942, ¿lo saben? Con seguridad. ¿Se han olvidado? El único problema es que no era el sábado judío, era el sábado humano. Está bien, pero lo olvidaron. Es por eso que el mandamiento comienza con Sí, recuerda. ¿Qué pasa con los congregacionalistas? Es bastante claro que por muy rígida o devotamente que pasemos el domingo, no estamos guardando el sábado. No hay una sola oración en el Nuevo Testamento para sugerir que incurrimos en algún castigo al violar la supuesta santidad del domingo.
Estos son sus propios escritos, sus propias palabras. ¿Qué pasa con los anglicanos? Mucha gente piensa que el domingo es el sábado, pero ni el Nuevo Testamento ni la iglesia primitiva hay algo que sugiera que tenemos algún derecho a transferir la observancia del séptimo día de la semana al primero. El día de reposo era y es el sábado, no el domingo. La iglesia y la gente de 1947, Lo ¿saben? saben y muy correctamente enfatizan que en la iglesia primitiva no hay nada que sugiera esto, porque mucha gente dice, oh, no, pero justo después de que los discípulos estuvieron allí, cambiaron, en realidad comenzaron con Pablo. Correcto. Estas personas saben qué hay acerca de los bautistas. Había y hay un mandamiento de santificar el día de reposo, pero ese día de reposo no era domingo. No hay evidencia bíblica del cambio de la institución del sábado del séptimo día al primer día de la semana. Este es su propio escrito, Martin. Y luego reconocerán que estamos celebrando el Día del Señor debido a cualquiera de los dos. La iglesia católica lo cambió o nosotros, porque Él resucitó. Eso es lo único que Muy bien, aceptan. así que asegurémonos nuevamente. El domingo es puramente una creación de la Iglesia Católica. Viene de la revista trimestral católica estadounidense. El domingo es la ley únicamente de la Iglesia Católica. American Sentinel, la observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de sí mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. Está absolutamente documentado que no tienen ninguna base sobre la que sostenerse y están adorando a la bestia. Así es porque Él es quien hizo esas leyes. Pero el protestante dice, ¿cómo puedo recibir la enseñanza de una iglesia apóstata? ¿Ahora están siendo sarcásticos? Esa es la iglesia católica siendo Sí, sarcástica. este es el espejo católico de Baltimore. ¿Cómo preguntamos? ¿Has logrado recibir sus enseñanzas toda tu vida en oposición directa a tu maestro reconocido, la Biblia, sobre la cuestión del sábado? ¿Esto es un desafío? Sí, en realidad se Muy están riendo bien. en tu cara, en la cara de los protestantes. Aquellos que siguen la Biblia como guía, los israelitas y los adventistas del séptimo día tienen el peso exclusivo de la evidencia de su lado, mientras que el protestante bíblico no tiene una palabra en defensa propia para la sustitución del domingo por el sábado. ¿Saben algo estos católicos? ¿Saben que los israelitas y los adventistas del séptimo día en realidad están guardando la ley de Dios? Sí, ¿Y el resto está guardando una ley católica? exactamente, y no lo esconden. Y una vez más, mira ese artículo, te pondré el enlace del artículo nuevamente en esta descripción de este video. Luego en el espejo católico, la Iglesia Católica reconoce que los adventistas son el único cuerpo de cristianos con la Biblia como maestra que no puede encontrar ninguna autorización en sus páginas para el cambio del día séptimo al primero. De ahí su denominación, Adventistas del Séptimo Día. Simplemente explica el nombre nuevamente porque mucha gente no quiere tener nada que ver con él porque el nombre suena Suena extraño. extraño. Guardan el séptimo día porque Dios dijo que guarden el séptimo día y creen en la segunda venida de Cristo. Por eso se llaman adventistas del séptimo día. ¿Sabe la Iglesia Católica por qué se llaman adventistas del séptimo día? Precisamente eso es lo que Martín, mencionan. si lo saben también, ¿necesitamos estar en un concilio ecuménico para recordárselos? No, No, ellos lo saben. no tenemos que estar ahí. Si no estás ahí con un propósito evangelístico. Entonces no vayas. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la divina autoridad infalible dada a ella por su fundador Jesucristo. Ese es otro Cristo, por cierto. Los protestantes que afirman que la Biblia es única guía de fe no tienen garantía para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. La caja de preguntas, el boletín del Universo Católico. Martin, Roma dice que solo hay una organización protestante consistente en el mundo y esa es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esa es la única iglesia que reconoce que mantiene las mismas leyes y estándares como lo hicieron los discípulos. Muy bien, Martín. ¿No es interesante que tanto el mundo protestante y el mundo católico están organizados contra los adventistas del séptimo día en este asunto? Sí, siempre hago una pregunta para los jóvenes.
¿Fueron los discípulos después de que Jesús ascendió al cielo adventistas del Por séptimo día? supuesto, guardaron el sábado, guardaron el séptimo día y predicaron la venida de Cristo en el futuro, así que fueron adventistas del séptimo día. Así que tal vez todos cuando Jesús dijo vayan y hagan discípulos deben darse cuenta de que vayan y háganse adventistas Muy del bien. séptimo día. Ahora, aquí hay uno muy interesante del centinela de la Iglesia Católica de Santa Catalina. Y simplemente resalta esta pequeña porción donde dicen, las personas que piensan que las escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y guardar el sábado santo. Martín, esta es en realidad la razón por la que soy adventista del séptimo día, porque lógicamente si quiero seguir las escrituras, no tengo muchas opciones. ¿Por qué quieres tener todo tipo de excusas extrabíblicas para no mantener lo que la Biblia dice? Correcto. Aquí hay un desafío interesante que Roma emitió a través de su página web immaculateheart.com en 2003. La mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día de adoración bíblicamente aprobado. La Iglesia Católica Romana protesta porque transfirió el culto cristiano del sábado bíblico al domingo y que tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Eso es un bombardeo. Los protestantes intentan justificarse a partir de la Biblia que el nuevo día de adoración es el domingo. Eso es lo que estoy diciendo todo el tiempo. Lo único que sostienen es que Jesús lo cambió cuando resucitó el primer día. Esa es la única cosa Muy bíblica que bien, intentan. pero la Biblia dice que se conmemora eso en el bautismo. Exactamente. Ahora están diciendo que es deshonesto y dicen que es una negación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, debería adorar el día sábado. Entonces, Martín, el conflicto entre la marca de la bestia y la marca de Dios va a tener lugar entre los adventistas del séptimo día y todo el mundo cristiano. Así es. Y aquí hay una nota del editor de este artículo y dice, el desafío emitido por Roma hace más de 100 años permanece, porque había una situación particular en los Estados Unidos en la que querían traer las leyes dominicales de 1888. Y ahora dice, el desafío emitido por Roma hace 100 años sigue siendo que la Iglesia Católica tiene razón o los adventistas del séptimo día tienen razón. Porque era un adventista del séptimo día, A.T. Jones, que argumentó en el legislativo de los Estados Unidos que no era correcto introducir una ley dominical. Y de hecho ganaron. Así que aquí dicen, o la Iglesia Católica tiene razón o los adventistas del séptimo día están bien. No puede haber otra opción. Así es. Una vez más, solo dos opciones. Solo dos opciones, ni tres ni cuatro. Y si alguno elige ninguna, entonces toda la doctrina de sola escritura se derrumba y con ella el pilar sobre el cual todo el protestantismo se sostiene. Lo que queda entonces es una religión inventada, un Dios inventado, un conjunto inventado de creencias que se adaptan al propósito del hombre y no del Creador, como Satanás y Lutero antes de que ellos los arrojaran en la misma categoría. Los protestantes han pronunciado el credo en acción y en pensamiento, sino de palabra. No serviré. ¿Quién? A la Iglesia Católica. Martín, no puede haber otra iglesia. O eres un católico y estás con los católicos como los protestantes, o tienes que ser un adventista del séptimo día. Estas son sus palabras, no las mías. ¿Y no califican lo que la Biblia también dice? La calificación para ser la iglesia Sí, debes remanente. guardar los mandamientos de Dios y guardar y aferrarse al testimonio de Jesús. Así es. Entonces es la iglesia adventista del séptimo día y está opuesta Sí, a la así otra. que miremos este versículo en Isaías 66. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Permanecerá el sábado en el mundo venidero? Sí, en el cielo. Entonces, ¿habrá un festival mensual? ¿Y habrá un festival semanal entonces? ¿Qué sucede en el festival mensual? Supongo que el árbol de la vida da su fruto una vez al mes, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces habrá un festival del árbol de la vida una vez al mes y habrá un sábado una vez a la semana. Y el árbol de la vida está en la ciudad, la Nueva Jerusalén. Ahora, Martín, si el sábado continuará durante toda la eternidad, ¿el papado finalmente logró deshacerse de él? No, Entonces, ¿quién tiene que ser cortado? El desafortunadamente papado, él. y recibirá su pago con las plagas. Así que, Martín, ahí está, un resumen. La marca de la bestia es exactamente lo que siempre hemos dicho que es. Es obligar a la adoración en domingo. Y si te acoplas, estás rindiendo homenaje a la bestia que te obligará. Los Estados Unidos de América serán los primeros en introducir la legislación seguida por otras naciones, y el mundo entero tomará la decisión, y aquellos que están convencidos incorrectamente por la Biblia tendrán la marca en su frente, y aquellos como Richard Dawkins, que dice, soy un cristiano cultural, o a aquellos que son de la nueva era y se dicen ser terrestres, serán culturalmente obedientes al mandato de la Santa Iglesia Católica y recibirán la marca en la mano. Esa es la elección. Yo prefiero tener la marca de Dios, la señal de Dios en mi frente y en mi mano. Amén. Estoy de Oremos. acuerdo. Padre Celestial, nos estamos acercando rápidamente a esta decisión, y es una decisión de autoridad. ¿A quién reconoceremos como la autoridad de nuestras vidas? Ayúdanos a tomar la decisión correcta para que no perdamos la vida eterna. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.